Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, capítulo 9. Nosotros hablamos hoy en este curso bíblico del día de hoy desde el versículo 22 hasta el 24. Miremos un poco esta primera partecita que nos dice así: Samuel llevó consigo a Saúl y a su servidor, los hizo entrar en la sala y les asignó un puesto especial a la cabecera de los invitados, que eran unos 30. Samuel dijo entonces al cocinero: sírvele la porción que te di para que la pusieras aparte. El cocinero extrajo el muslo y la cola y los puso delante de Saúl. Samuel dijo: ahí tienes servida tu ración, come porque la han reservado para ti, cuando yo invité al pueblo a la fiesta. Así Saúl comió con Samuel aquel día. Bueno, hasta ahí entonces llegamos ahora, hoy. Nosotros sabemos que esta es la historia de el inicio de la monarquía, nosotros así decimos, los comienzos de la monarquía, el reinado de Saúl. Comienza primero con la presentación, que el pueblo pide un rey, luego las obligaciones o el derecho, algunos ponen el derecho, pero yo pondría, decíamos en otra oportunidad, los peligros, ¿verdad?, que implican tener un rey, un tendotana, el apellantea. Y después ya vemos, desde el capítulo 9, vemos cómo se le presenta a este futuro rey, futuro monarca, que es Saúl. De dónde viene, de dónde proviene, con algunas características muy interesantes. También el cómo se va a dar la unción, cómo será ungido este rey, que ya dentro de poco estaremos llegando en estos días de nuestra reflexión bíblica, estaremos llegando a ese capítulo. El capítulo 10 principalmente nos va a hablar de la unción de Saúl como rey. En tanto, este capítulo 9 nos presenta otras características, cómo Dios va actuando, cómo Saúl llega hasta el vidente, hasta el profeta. Entonces, ¿cuál es el entramado? Upeagola Heiseaina, como Fonra también nos muestra en su teología, y es uno de los que utiliza esta linda frase de historia de la salvación. Hoy ya cañan en estos 73 libros que encontramos de la Biblia, toda una historia de la salvación. Y el inicio, Bereshit, Génesis, hasta el Apocalipsis. Ven Señor Jesús, Maranatá, es decir, termina el comienzo y el fin de toda una historia. Ciertamente que nosotros tenemos aquí un libro espiritual, un libro teológico. Es
De eso no nos olvidemos, sobre todo por tantas influencias de sectas, de protestantes, que nos hacen querer entender, ¿verdad?, como una cosa mágica que está allí presente, que así como dice aquí, se cumple, se va a cumplir, que esto, que aquello, ¿verdad? Esto en realidad se cumplió, se cumple y se cumplirá. ¿Por qué? Porque es un libro teológico. Libro teológico quiere decir que nuestra vida, nuestro contexto histórico, estamos mirando, pero leyendo desde Dios. Eso quiere decir. Teología significa eso, un tratado sobre Dios, cómo Dios actúa en nuestra vida desde la creación. ¿Cuál es la relación entonces nuestra del hombre con Dios? Y por eso que la única respuesta a la que responde la Biblia, una sola respuesta, a una única pregunta que nosotros hacemos, ¿saben cuál es? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? Esa es la única pregunta. Después encontramos la respuesta a esa única pregunta en estos 73 libros. Uno hasta podría sorprenderse y decirme, ¿o será que no es quién es Dios, verdad? Como queremos conocer quién es el Dios. No, porque en la medida en que nosotros sabemos quién es el hombre, entonces absolutamente nosotros sabemos quién es Dios. Dios se va a presentar como creador, Dios se va a presentar como nuestro Padre, en fin, todas las características de después. ¿Pero por qué? Porque nosotros descubrimos y nos descubrimos. Nosotros tenemos la posibilidad, eso sí, de descubrirnos a nosotros mismos. Yo puedo ser responsable de mí mismo de descubrir. De Dios voy a ir hablando en la medida en que me voy conociendo a mí mismo. Cuando yo me doy cuenta, después de una observación, Génesis, capítulo 3, versículo 19, te va a decir, recuérdate que eres polvo y que al polvo ha de volver. Recuérdate que eres polvo y al polvo ha de volver. Quiere decir que aquí hay una limitación, ¿verdad? Quiere decir, pero la observación, los antiguos, la humanidad fue mirando, hasta cierto tiempo vivíamos, o manolan de abuelo, o manolan de abuela, o manolan de tía, o manolan de sí, o manolan de ru, o peyatun de haitema, amaubita, y se quedan los hijos, los nietos, y así va, ¿se dan cuenta? Entonces la generación que va pasando. Y sobre estas experiencias de observación, entonces el hombre se pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién es el hombre? Y desde ahí se da las respuestas. Pero la miramos desde Dios, desde lo trascendente, porque el hombre se da cuenta que trasciende siempre. Y desde ahí comienza a organizar entonces la teología. Y la teología es la respuesta a las ansias profundas del hombre, ¿verdad? Por saber quién es el hombre, quiénes somos nosotros. Y al preguntarnos quiénes somos nosotros, descubrimos y nos damos cuenta de que Dios es nuestro creador, de que Dios es nuestro Padre, de que Dios es misericordioso, de que Dios nos ama tanto, de que Dios es caridad, etcétera, etcétera. Y aquí vienen entonces las otras características y todas las otras miles de preguntas que puedan ir surgiendo, pero siempre desde el relacionamiento del hombre, que se pregunta quién soy yo, ¿verdad? Y la pregunta existencial que después nos hace entender desde el aspecto de la religión. Por eso es religión, porque religión quiere decir religarte. Ligarte, llegar a tu esencia, conocer tu esencia, volver a unirte, es decir, tomar conciencia. ¿Y qué lleva? Pene acname, pene apetuume, pendere cobebe, harei cuamabande. Ese es verdaderamente el camino. Entonces, queridos amigos, como nosotros vamos descubriendo quién es el hombre. Y ese es el camino, ¿verdad?, que nos presenta también la palabra de Dios. Ese es el camino para que nosotros podamos conocernos a nosotros y por ende después conocer a Dios y todo lo que nos rodea en la creación. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Sacerdote de sacerdotes, dio su vida, me rescató. Sacerdote de sacerdotes, dio su vida, me rescató. Persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Profeta de profetas, cumplidor de promesas, victoria del cielo me dio. Profeta de profetas, cumplidor de promesas, victoria del cielo me dio. Importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Sacerdote, profeta y Rey redentor. Sacerdote, profeta y Rey salvador. Sacerdote, profeta y Rey santificador. Sacerdote, profeta de profetas, Rey de reyes,
transformó. Sacerdote, profeta de profetas, rey de reyes, que me transformó. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. En su reflexión dominical antes del rezo mariano del Ángelus, el Papa Francisco nos invita a aprender de los pobres de espíritu, que reconocen el bien que viene de Dios y atesoran lo que reciben y no lo desperdician. No somos bendecidos por lo que tenemos, sino por lo que somos. Hay que difundir una ecología de justicia y caridad y considerar a cada persona como un don sagrado y único. Francisco subrayó que los pobres de espíritu son aquellos que saben que no se bastan consigo mismos, que no son autosuficientes y viven como mendicantes de Dios. Se sienten necesitados de Él y reconocen que el bien viene de Él como don de gracia. No desperdiciar nos permite apreciar el valor de nosotros mismos, de las personas y de las cosas, pero lamentablemente, dijo el Papa, es un principio a menudo desatendido, sobre todo en las sociedades más ricas en las que domina la cultura del derroche y la cultura del descarte. Las dos son una peste. Y contra la mentalidad del derroche, Francisco propone 3 desafíos. No desperdiciar el don que nosotros somos, no desperdiciar los dones que tenemos y no descartar a las personas. Tras la oración mariana, también el Papa expresó su preocupación por la escalada de violencia en Tierra Santa y lanza un sentido llamamiento a los 2 gobiernos implicados y a la comunidad internacional para que encuentren sin demora vías de paz. Y lo dijo recordando las noticias con el corazón profundamente entristecido. Recuerda en particular la muerte de 10 palestinos, entre ellos una mujer, asesinado durante acciones militares antiterroristas israelíes en Palestina, y lo sucedido cerca de Jerusalén el viernes por la noche, cuando 7 judíos israelíes fueron asesinados por un palestino y 3 resultaron heridos al salir de la sinagoga. La espiral de muerte que aumenta día a día no hace más que cerrar los pocos atisbos de confianza que existen entre los 2 pueblos. El pontífice recuerda que desde principios de año decenas de palestinos han muerto en tiroteos con el ejército israelí. Hago un llamado a los 2 gobiernos y a la comunidad internacional para que encuentren inmediatamente y sin demora otros caminos que incluyan el diálogo y la búsqueda sincera de la paz. Recemos por ello, hermanos y hermanas. Seguidamente dirigió sus pensamientos al estancamiento en la región de Nagorno-Karabaj, donde la emergencia humanitaria es aguda, y junto a él estaban 2 jóvenes de Acción Católica en representación de los congregados en la Plaza de San Pedro para la cita anual de la Caravana de la Paz, cuyo lema este año es «Entrénate a la paz». Llamamiento urgentísimo a la concordia, a punto de cumplirse un año de la invasión rusa de Ucrania. El Papa invita a rezar por su viaje a África, probada por los conflictos. Su 40 viaje apostólico lo hará en la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. En su peregrinación ecuménica viajará a Sudán del Sur junto con el arzobispo de Canterbury y el moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia. Viviremos juntos como hermanos una peregrinación ecuménica de paz. Quelle terre sono provate da lunghi profitti. La República Democrática del Congo sufre, sobre todo en el este del país, a causa de los enfrentamientos armados y la explotación, mientras que Sudán del Sur, desgarrado por años de guerra, no ve la hora de que terminen las continuas violencias que obligan a tantas personas a vivir desplazadas y en condiciones de gran dificultad. Recordó también el Día Mundial de los Enfermos de Lepra, que se celebra ayer. Cada último domingo de enero se celebra un momento importante de cercanía a los afectados por la enfermedad de Hansen o la lepra. En el Ángelus, Francisco denunció las graves violaciones de los derechos humanos causadas por la estigmatización de la enfermedad, que va en aumento en los países más pobres. Ninguno en los márgenes, ese es el lema de este año, para recordar que nadie debe ser dejado atrás.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este capítulo hermoso, el capítulo 9. Decíamos que aquí se está presentando al futuro rey, a la monarquía, desde el capítulo 8 del primer libro de Samuel. Samuel llevó consigo a Saúl y a su servidor, los hizo entrar en la sala, les asignó un puesto especial a la cabecera de los invitados, que eran unos 30. Samuel dijo entonces al cocinero: sírvele la porción que te di para que la pusieras aparte. El cocinero extrajo el muslo y la cola y los puso delante de Saúl. Samuel dijo: ahí tienes servida tu ración, come, porque la han reservado para ti, cuando yo invité al pueblo a la fiesta. Así Saúl comió con Samuel aquel día. Bueno, esto hasta el versículo 24. Y les dio lugar en la cabecera. Esto es interesante, ¿verdad? Porque Samuel llevó consigo a su servidor, los hizo entrar en la sala y les asignó un puesto especial. Este es el puesto especial. Y el puesto especial fue la cabecera de los invitados. Los invitados eran unos 30. En esa cultura, la distribución de los asientos durante la comida era muy importante y tenía un protocolo especial. Añandeñas en varios pasajes de la Biblia, en el Evangelio, cuando vayas y te sientes, etc., siéntete al puesto, amón, hueitebe, etc. Hay todo un protocolo, ¿verdad? El lugar de honor siempre estaba en un lugar particular a un lado del anfitrión. Y claro, del que te invita, al lado, o ahí cerca, ¿verdad? Pero pebereñana, el anfitrión. Es importante, tebio, pea, llamado pebe. Y yo pienso que eso en la cultura, ¿verdad?, de la humanidad continúa un poco así, ¿verdad? ¿Quién es el importante? Y nosotros, los que somos menos importantes, nos ponemos allá en la cola, ¿verdad?, en el fondo, o pebe, o a la presidente, o a la ministro, o a pea. O sea, de acuerdo a la función. Y bueno, así entonces hay todo un protocolo. Umiaña, por anduana, ya es sana, con los que estudian justamente toda la parte protocolar, ¿verdad?, de las embajadas, los consulados. Algunas veces cuando llego por ahí, ya llevo y pa hoy, ya lleva aquí padre, ¿no? Algunas veces aquí padre, y todo así, vamos, y te ve agua, pues, aquí padre, ¿verdad? Bueno, pero en fin, mira la protocoloina. Esto es interesante porque el lugar de honor siempre estaba en un lugar particular, decíamos, el lugar de honor, al lado del anfitrión, es decir, aquel que te está invitando. Era un gran honor estar sentado en este lugar a un lado del profeta Samuel, en este caso, ¿verdad? Porque Samuel, pues, es el anfitrión, Samuel es el que le está invitando. La profeta, la vidente. Y entonces todos van y se ponen ahí. En los encuentros que nosotros solemos hacer, ¿verdad?, de Ñande Yarañé, normalmente, no muy en un lugar especial nomás, ¿verdad?, donde está ahí el anfitrión, el que les invita, sino que el anfitrión corre de hoy, mesa por mesa, os saluda. Así entonces nadie dice después, yo estuve ahí a su lado, yo, el famoso, ¿verdad? Aquí entonces es muy interesante el mirar esto, porque era un gran honor, evidentemente, estar sentado en ese lugar, al lado del profeta Samuel. Para esta ocasión, se te guardó, le dice Samuel en un momento. Es para esta ocasión, porque el otro ciertamente le dijo ahí, le dijo que esto, más vio pea, movió el agua, puta, qué bárbaro, al lado, no, tranquilo. Para esta ocasión se te guardó, porque aquí le van a ofrecer no solamente ya el lugar, sino que le van a ofrecer ya también la comida. Porque enseguida le dice, Samuel dijo entonces al cocinero, sírvele la porción que te di para que la pusieras aparte. El cocinero extrajo el muslo y la cola y los puso delante. Ahí tienes servida tu ración, come porque la han reservado para ti, justamente cuando yo invité al pueblo, para esta ocasión. Ahora se refiere no solo al puesto, sino que también al menú que le van a ofrecer a Saúl.
Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. Abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Mi mejor oración te la quiero entregar entre versos y guitarras. Todo mi corazón, todo lo que yo soy, lo que me sale del alma. Mi mejor oración te la quiero entregar con el corazón abierto y mis párpados cerrados. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. Abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí, tu lluvia en mí. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande que no cabe aquí en mi pecho. Abraza mi corazón. Lo que me hace feliz es saber que tu amor es tan grande y lo agradezco, Dios. Abraza mi corazón. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu lluvia en mí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y feliz fiesta a todos los paraguayos, a nuestra nación, al Paraguay. Fiesta, solemnidad para nosotros de San Blas. Y nos acompaña la palabra del Señor leyendo la carta que escribe San Pablo a los Romanos, el capítulo 5 del 1 al 5. Hermanos, ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia en que estamos y nos gloriamos apoyados en la esperanza de la gloria de los hijos de Dios. Más aún, hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce constancia, la constancia virtud probada, la virtud de esperanza y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Queridos amigos, esta palabra del Señor que hoy nos acompaña y sobre todo que nos ayuda a mirar también, porque ñandé este día ya celebras el año de santo patrono del Paraguay, San Blas. Vamos a subrayar especialmente lo que nos dice aquí al final. La gracia, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y desde aquí, queridos hermanos, nosotros podemos entender todo este camino que tenemos que hacer. Porque para nuestro querido Paraguay. Por intercesión de San Blas, en primer lugar dice las tribulaciones, que eso produce constancia. Porque estallaré con la tribulación, estallaré con la dificultad, estaba en la poca, y bueno, todas estas tribulaciones y dificultades nosotros tenemos que comenzar a luchar, ser constantes y luchar contra ello. La constancia produce virtud probada, y la virtud produce esperanza. Esperanza quiere decir el esperar, tener fuerza para luchar, para salir de las situaciones en que nos encontramos. Pero lo más lindo es que la esperanza no defrauda. Yandendica tuya lleva Paraguay no huevi ya ella de opea que dice la esperanza hina. Yande ya cuajina peñan de yarome etajañan de peñan de ñecote. Pero opeana ñande ñañemon baretebana, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Amor de Dios significa las cualidades y riquezas que el Señor nos ha dado. Para eso el amor de Dios, la caridad, para levantar nuestra familia, nuestra vida, nuestro país. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre estos versículos 22 al 24 del primer libro de Samuel. Aquí hablábamos de la comida, ahora lo que se le va a ofrecer. Para esta ocasión se te guardó esto, entonces, porque le ofrecieron, dice, el muslo y la cola. El muslo y la cola. Pero yo ofrecía a Saúl. Le fue dada a Saúl una porción especial. Y díselo, hemos preparado una porción, hemos guardado para vos. Recordemos que en esta cultura cada comida tenía una porción especial para ser entregada a la persona que el anfitrión quería honrar. El anfitrión quería honrar.
Entonces, peña ñunga tuta pa y benguana, peña ñunga tuta ña fulana benguana, peña obispo benguana, peña ñunga tuta ña de presidente benguana, o lo que sea. O sea, el anfitrión. O ese le vamos a ofrecer a ese mendigo que va a ser nuestro anfitrión, o perdón, nuestro invitado. A pesar. Entonces, cada uno, ¿a quién vos le invitás y le ofreces algo especial? Entonces, en esta cultura es muy importante. Pero lo que sí que a esa persona a quien se le quería honrar. Saúl fue especialmente honrado en este almuerzo, en esta comida, en esta invitación. Es entonces Saúl. Y les dijo luego ya al comienzo, ¿verdad? Les dijo, yo quiero que vengan, por favor, vengan conmigo. Porque mañana temprano, ¿verdad? Entonces, yo quiero, ustedes hoy comerán conmigo. Ustedes hoy comerán conmigo. Le dice bien luego Samuel a Saúl. Y aquí ya estamos en el momento en el cual ya le está llevando. Podemos también nosotros hacer especulaciones, podemos decir varias cosas que pudo haber sucedido, que Samuel estaba interesado en ver cómo reaccionaba también Saúl, ¿verdad? Al ser honrado. Porque recuerden que algunas veces el honor pues, te hace subir los humos, sí, recordemos que era hijo de una persona pudiente, ¿verdad? Su papá dice que estaba muy bien ubicado. Entonces Samuel también puede ser que esté en ese momento, estaba mirando, Yesamín Batecoba. Dios dice que yo le tengo que ungir como rey, pero vamos a ver un poco cómo se comporta en un banquete, si está al nivel de ser un rey, si está al nivel de ser un tendotá, o si es una persona, ¿verdad?, que se extralimita, pasa los límites, va más allá. Ahí vas a ver de gran egoísta. ¿O será que es una persona en quien podemos confiar, una persona buena? ¿Será que el Señor me está mostrando a la persona ideal para Israel? Esto a menudo muestra qué tipo de personas somos en realidad. Estos banquetes, estos encuentros, siempre entonces nos va mostrando, nos va dando a entender qué clase de personas somos en realidad. Si recibimos el honor con humildad, sin considerarlo demasiado o sin orgullezarnos demasiado, dice algo bueno de nosotros. Dice algo bueno de nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros somos capaces de saber recibir ese honor. Somos capaces de saber recibir lo que nos están ofreciendo. A ver, ¿cómo recibimos? Somos personas siempre humildes, personas sencillas, personas techacuá, como se dice, personas que, bueno, reconocen y saben, bueno, este es un honor que me están ofreciendo, que con esto yo entiendo también que no es verdaderamente a mí, porque yo soy el fulano de tal, sino que porque yo estoy representando algo. En este caso, Samuel justamente quería entender un poco porque este iba a representar nada más y nada menos al tendotal que iba a estar al frente de la comunidad. Y era una forma tal vez de mirar si no se orgullecía demasiado, porque todo lo que es honor siempre dice mucho de nosotros, en nuestro comportamiento, en nuestra forma de recibirlo, en nuestra forma, ¿verdad?, de comportarnos con la gente. Si mostramos una falsa humildad, atención, una falsa humildad o un corazón orgulloso también en la forma en que recibimos honor, eso muestra algo malo en nuestro carácter. Eso va a mostrar algo malo en nuestro carácter. La forma como nosotros lo recibimos, la forma como nosotros nos comportamos, es un termómetro. Ya digo, esta vez mañana que está de la cuestión del termómetro, porque el termómetro pues, te está diciendo la temperatura, es decir, es un signo, algo que te está mostrando cómo estamos por dentro, cómo estamos en nuestra forma
de ser, en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de dialogar, en nuestra forma de colaborar con la comunidad. Y eso lo estamos encontrando aquí. Llevó consigo a Saúl y a su servidor. Lo hizo entrar en la sala y les asignó un puesto especial. El puesto especial, ya dijimos, es el puesto de honor, es el puesto que pone el anfitrión a la cabecera de los invitados, que eran unos 30, esta ojiva era unos 30, ¿verdad? Y entre esos 30 aquí está Saúl y está también su servidor. Samuel dijo entonces al cocinero, sírvele la porción. Entonces Samuel es siempre el que está manejando. Él oye, bueno, a Abelloñi Emma, a veces Ima lluvia lleva. Y yugueñan de socio. Emoigui lluvia lleva. Emoigui lluvia la una P, llame Eva de cuende que te hice reservar. Sírvele la porción que te di para que la pusieras aparte. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandi Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandi Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El 3 de febrero se celebra a San Blas, llamado también Blasio. Blas o Biagio significa arma de la divinidad. Nació en Sebaste, en la actual Turquía, y vivió entre los siglos III y IV. Ejercía la medicina y aprovechó la influencia que le daba su fama de excelente médico para hablar a sus pacientes de Jesucristo. Al conocer su santidad, el pueblo lo eligió obispo. Cuando estalló la persecución contra los cristianos, San Blas se ocultaba de día en una montaña, pero de noche dirigía y animaba a los cristianos perseguidos, socorría y consolaba a los que estaban en las cárceles y les llevaba la Sagrada Eucaristía para fortalecerlos en la fe. Se menciona que incluso los animales acudían a la cueva de la montaña para estar cerca del santo. Cuando fue capturado, lo apalearon brutalmente y le desgarraron con garfios la piel. Por eso, Miguel Ángel lo representó con garfios en las manos en la Capilla Sixtina. Durante su martirio, Blas rezaba por sus verdugos y para que todos los cristianos perseveraran en la fe. Como Blas no renegó de la fe, el gobernador decretó que lo decapitaran, y mientras iban al lugar de la ejecución, una mujer le acercó a un hijo que agonizaba porque tenía una espina atravesada en la garganta. San Blas colocó sus manos sobre el niño y la espina desapareció. Esto lo convirtió en patrono contra los males de garganta y de los otorrinolaringólogos. Finalmente, Blas fue decapitado. Su país, Armenia, se hizo cristiano pocos años después de su martirio. En el año 732, sus reliquias llegaron a Maratea, al sur de Italia, donde le construyeron esta basílica en lo alto de la montaña. Cada año se celebra la llegada de las reliquias con una gran procesión. También se conservan algunas de sus reliquias en Croacia y España. Los milagros recibidos por su intercesión lo hicieron muy popular en Italia, donde se le levantaron 35 templos.
Desde tiempos antiguos, se acostumbra a bendecir 2 velas el día de su fiesta y colocarlas en la garganta de las personas, diciendo: por intercesión de San Blas, te libre Dios de los males de garganta. Los locutores y cantantes, especialmente de ópera, siempre piden esta bendición. San Blas ruega por nosotros. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. La vida es una metamorfosis continua, pasos de fe, renovando la piel y la vida. Se trata de aventurarse en un mundo incierto, migrar tus sueños, correr el riesgo, alzar el vuelo. La vida es extraviarse de vez en cuando, pues vale más a estancarse en el mismo escenario. Tan solo quien se pierde un poco vuelve a encontrarse. La vida es un continuo viaje, ligeros de equipaje, vuelos de mariposas, anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra. Crisálidas y paradojas nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga, a volar cual mariposa. Extraviarse de vez en cuando, pues vale más a estancarse en el mismo escenario. Tan solo quien se pierde un poco vuelve a encontrarse. La vida es un continuo viaje, ligeros de equipaje, vuelos de mariposas, anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra. Crisálidas y paradojas nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, así nuestra historia, de
arrastrarnos como la oruga, a volar cual mariposa. A volar cual mariposa. Atrás ha quedado el frío invierno y harapos rotos del hombre viejo. Despierto a nuevas melodías. Dejo la tierra y abrazo el cielo. Vuelos de mariposas, Anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra. crisálidas y paradojas nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, Así nuestra historia. de arrastrarnos como la oruga a volar, A volar, cual mariposa. Oh, cual mariposa. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estábamos hablando, ¿verdad? Ya la invitación, el honor que recibe Saúl, Samuel que le recibe en su casa y aquí también que le ofrece la comida. El cocinero al final dice que extrae el muslo y la cola y los puso delante de Saúl. Samuel dijo: ahí tienes servida tu ración, come, porque la han reservado para ti. Cuando yo invité, ¿verdad?, al pueblo a la fiesta, Samuel invitó entonces a varias personas, al pueblo, a la fiesta. Entonces he pedido especialmente para vos esta ración. Vos sos el que vas a comer esta ración. Así Saúl comió con Samuel aquel día. Enseguida bajaron del lugar alto de la ciudad y Samuel conversó con Saúl en la azotea. Bueno, este versículo 25, que va a ir ya hasta el final del capítulo 9, que será el versículo 27, nos presenta la plática, es decir, la conversación entre Saúl y Samuel. Porque aquí vamos a encontrar lo esencial, ¿verdad?, y lo fundamental ya antes de ser ungido. Por la mañana se levantaron de madrugada, primero van hasta la ciudad, terminan todo lo que es la ceremonia, todo ese honor, el momento del comer y del compartir juntos. Eso significaba cercanía ya de Curiñán de Alleva. Los pepes acuañe monguetao, pepe oijicuay, Oiga, Paguazú, Jicuay, 30 fueron invitados, o sea, estaba yo y Jicuay, Jinacuy, Pepe, oye, presentane, Pepe, y Yubecuera, quién era Saúl, pero por la pinta sin muchos detalles, ¿verdad? No me veo página, porque en este bebé de Ishu, en Baebe, Jinacuy. Samuel había recibido una revelación de parte del Señor, ya en el versículo 15. Un día antes de la llegada de Saúl, el Señor había hecho a Samuel esta revelación. Oye, como yo vengo a mañana a la misma hora te enviaré a un hombre del país de Benjamín. Tú lo ungirás como jefe de mi pueblo Israel y él salvará a mi pueblo del poder de los filisteos. Bueno, todo esto nosotros ya estuvimos conversando. Ustedes pueden ir, ¿verdad?, a YouTube. Ahí van a encontrar Ñande Yarañé, Antiguo Testamento, PBS, llega el año de curso bíblico.
A bebe belleza cuata cuando nos está hablando. Él salvará a mi pueblo del poder de los filisteos. Porque yo he visto la aflicción de mi pueblo y su clamor ha llegado hasta mí. Bueno, ahora entonces, después de haber concluido esta comida, de haber recibido este honor, enseguida bajaron del lugar alto de la ciudad, y Samuel conversa con Saúl en la azotea. Tenemos que saber, tenemos que informarnos de algunos detalles. ¿Verdad? Es la revelación de Dios que había recibido Samuel. Y entonces por la mañana se levantaron de madrugada. Apenas despuntó el alba, Samuel llamó a Saúl en la azotea y le dijo, aquí le vuelve a llamar, se reúnen, bueno, vamos a dar una caminata, vamos a salir un poco. Levántate, voy a dejarte partir. Mañana partirás. Pero antes de eso, mañana temprano te dejaré partir. Esto estaba en el versículo 19. Y responderé a todo lo que te preocupa. Pero mañana te dejaré partir. Este día, ya tanto peixe, ya por lo esencial, te voy a ofrecer la comida, vamos a lo sagrado. Apenas despuntó el alba, llamó a Saúl en la azotea y le dijo, levántate, voy ya a dejarte partir. Se cumple lo que le había prometido. Saúl se levantó y los dos, él y Samuel, salieron afuera. Cuando habían bajado hasta las afueras de la ciudad, Samuel le dijo, dile al servidor que se nos adelante. Aquí entonces ya hay toda una preparación. Quiere decir que esto tiene, ¿verdad?, ese aire, esa atmósfera de qué cosa, la atmósfera de lo secreto, de lo sagrado, de lo luminoso. Te va narrando de a poquito, ¿verdad? Te va metiendo, porque esto es demasiado importante. Si vamos a ver algo importante, a ver, Yahami, despunta el alba tempranito, le llama, voy a dejarte partir, muy bien, hasta ahí todo lindo. Saúl se levantó y los dos, él y Samuel, salieron afuera, ¿verdad? Cuando habían bajado hasta las afueras de la ciudad, Samuel le dijo, dile a tu servidor que se nos adelante. Tojo, tenonde añade. Tañanderenonde añade ya está muy cueri. Él se adelantó y entonces Samuel añadió, detente un momento y te haré oír la palabra de Dios. Bueno, todo esto vamos a escuchar la próxima entonces con nuestro estudio bíblico, como siempre, queridos amigos. Como el Señor nos acompaña, nos ayuda y sobre todo para que podamos entender también hacer nuestra buena polis, ica, lo referente a la política, es decir, lo referente al hombre, a las personas, a la comunidad. Y me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.